con el contenido. Entonces sigamos con el tema de los derechos humanos, y el lunes y el jueves entonces hacemos clases de repaso. Yo voy a tomar las clases para 2 horas cada uno, como venimos haciendo. Así que, bueno, nada, veremos cuáles son las dudas. Ténganlas pensadas. Mi idea sería que las clases próximas, las 2 que son de repaso por lo menos, y de paso vamos a ver cómo funciona. Si el programa funciona bien, si yo tengo buena conexión a internet y ustedes también, podamos intervenir con los micrófonos. Y si tienen preguntas concretas, me las preguntan, para no tener que andar teniendo tanto lío con la, bueno, con lo que representa formular la pregunta a veces escribiéndola, ¿no? Entonces, la verdad que si se pudiera, perdón, estoy medio distraído porque estoy tratando de silenciarlo, porque escucho de vez en cuando alguna, traten de silenciar, ok, creo que está. Les decía, si se puede, va a estar bueno que ustedes levanten la manito, esa manito que aparece, yo les doy el audio y lo hablamos más concretamente, así cada una puede preguntar mejor. Me parece va a ser un poco más sencillo que escribirlo. Bueno, sigamos entonces con lo que sería el capítulo 12, que es avanzar un poco. Está bien, Fabricio, sí, todo bien. Los que tengan que salir, chicos, los que no les importa demasiado en este momento, tengan otra cosa que hacer, o por los accidentes que hay acá, yo no me voy a quejar. Yo no, en eso cada uno, somos todos adultos, y cada uno sabe cómo puede realizar las cosas o estará probando cómo hacerlas. No se excusen, no hay ningún problema. Bien, estábamos con el tema de derechos humanos, ¿no? Viendo algunas de las características principales y sobre todo empezando a ver, me parece que tenemos que entender muy bien el contexto en el que se empieza sobre todo la codificación de los derechos humanos. Tenemos que entender también los conceptos, las características que atañen a los derechos humanos. Empiezan a distinguir en ese sentido, está muy claro en el texto, empiezan a distinguir los problemas que existen cuando empieza a ser muy profusa, muy sustanciosa la codificación a nivel internacional. Esos problemas que se dan entre la legislación interna y externa en cada país, que nosotros lo vamos a ver muy puntualmente en el caso de la Argentina, por supuesto. Más allá de los tecnicismos, lo que tienen que entender es que sí representa una nueva dimensión jurídica, sí supone un problemita que antes no estaba, ¿no? Que es tener que compatibilizar la normativa exterior, y que viene a ser una normativa estándar en materia de derechos humanos, sobre todo en materia de derechos humanos, a legislaciones internas, ¿no? Hacerlas coincidir. Bueno, eso es un problema. Nosotros en esta segunda parte de la cursada vamos a ver todo eso, porque vamos a ver cómo es que se negocian las convenciones, en qué marco, cómo funciona la ONU, cómo funciona la OEA, cómo funciona el proceso de suscripción, o de ratificación, firma, de cada uno de las convenciones y tratados. Pero el problema por ahora es que entiendan que las convenciones y los tratados, a diferencia de las declaraciones que había antes, son operativas, como les decía la semana pasada. Son perdón que voy a ingresar a otra compañera que está esperando. Es derecho. Es derecho que va a operar directamente en las peticiones que nosotros podamos tener ante la justicia, en los derechos y garantías que tenemos. Entonces, es siempre hacer esa cuestión, por lo menos tienen que ver, de cara a lo que están ya estudiando, que tiene que ver con la soberanía. ¿Cómo? Que haya una normativa internacional en materia de derechos humanos, a la cual casi todo el mundo occidental está suscripta, rompe en parte
una de las cuestiones principales que habíamos visto, que era la soberanía como elemento constitutivo de cada Estado. Es decir, digamos, entre comillas, el derecho de cada Estado, que cada Estado tiene a autodeterminarse, a que nadie le venga a decir de afuera lo que tiene que hacer. Bueno, ahora parecería que sí hay algo, o hay una serie de normativas que sí parecen influir y romper ese esquema de soberanía. Porque ya no es entonces el Estado argentino que tiene que respetar el derecho a la mujer a vivir en paz, sino que también está suscrito, más allá de la normativa nacional, está suscrito también en una serie de convenciones a las que estamos, por ejemplo, la Convención para la Eliminación de toda la forma de discriminación contra la mujer. Bueno, ese es uno de los temas que tienen que ir pensando, la armonía o la desarmonía entre el derecho interno y el externo. Sobre todo porque cuando vayan a la letra de las convenciones, yo le diría que lo vayan haciendo, porque suelen ser muy sencillas, sí, muy sencillas en su forma de redacción, pero son muy extremistas, si quieren, o muy de maximalistas, podemos llamarlas, en cuanto a lo que exigen. Si ustedes ven la letra de las convenciones y tratados a los que nosotros estamos suscritos, que están incorporados en el artículo 75, inciso 12 de nuestra Constitución, o que se han incorporado por el mecanismo que ese mismo artículo prevé, como obligatorios, es decir, con rango constitucional, como la cúspide de nuestro sistema jurídico, van a ver que en realidad en Argentina no se cumple todo eso, y que muchas de las leyes que tenemos en nuestro país no respetan todo eso. Entonces ahí hay un problema. Ahí hay un problema que tiene un montón de direcciones, porque por un lado lo que vamos a hacer como ciudadanos y ciudadanas es exigir que el Estado nacional adapte la normativa y respete la normativa internacional, y adapte a su derecho interno para tener cada vez más derechos y obligaciones. Y por otro lado está la vida. Está la vida, están los intereses económicos, están las alianzas, están los países muy poderosos, están los países muy débiles, están los países con un sesgo de gobierno de centro-izquierda, están los de centro-derecha, y todo eso hace que un montón de veces, en cuestiones casi cotidianas, no se respeten esos derechos humanos. Bueno, ya les digo, es un problema de múltiples direcciones. ¿Por qué? Porque nosotros como ciudadanos y ciudadanas vamos a tratar de exigir, o como parte de una ONG, o como parte de un Estado, no importa, vamos a exigir que esos derechos se cumplan, y por otro lado hay una realidad en la cual muchos, sobre todo en esta época, muchos grandes países están saliendo de esos esquemas de derechos humanos para poder realizar actos que según los derechos humanos no estaría bueno, pero que ellos consideran importantes por cuestiones políticas, cuestiones de seguridad, cuestiones de cohesión social o lo que fuera, en el trato con extranjeros, por ejemplo, en Europa. La verdad que Europa no ha respetado demasiado la condición de refugiados de muchas personas que venían de territorios de guerra, ¿no? De Siria y demás. ¿Por qué no lo hizo? Bueno, por cuestiones económicas, políticas, culturales, en las cuales es fácil firmar un papel para decirle, sí, nosotros vamos a tratar a la gente que tenga un problema de determinada manera, y después no cumplirlo. La verdad que, bueno, esa es una de las cuestiones que ustedes van a tener que manejar. Habíamos hablado de algunas características de los derechos humanos, ¿no? La idea de que son inalienables, de que no los podemos vender, de que no los podemos comprar, de que son intransferibles, que yo no le puedo dar a una persona que quiera mis derechos humanos y no revolvérmelo, que son irrenunciables. Yo no puedo renunciar personalmente a decir que tengo tal o cual derecho humano, sino que vienen conmigo por el mero hecho de haber nacido conmigo, por ser una persona, por ser un ser humano. Habíamos cuestionado un poco el tema de la universalidad. Fíjense en el libro, cuando lean el capítulo, y analicen bien la parte, el parágrafo en el cual se habla de que los derechos humanos son universales, pues se cuestiona un poco. Se cuestiona un poco esto, porque hablar de algo universal significa atravesar todas las cuestiones culturales. Y la verdad que para el marco occidental nosotros tenemos una serie de libertades, derechos y garantías que consideramos cada vez más puntualmente, las consideramos muy útiles.
muy importantes, van muy de acuerdo a la forma en que nosotros vivimos. Ahora bien, hay otras culturas que viven de otra manera, y nosotros no podemos ver la óptica del mundo de nuestra sola cultura. Entonces, la idea de que este tipo de derechos humanos, todos, el paquete entero, funciona y opera de derecho en todos los lugares y los rincones del mundo, no es real. No es real por una cuestión estrictamente fáctica, es decir, porque no pasa, porque hay otras culturas que no están suscritas a estas normativas que vienen a consagrar determinadas ideas en materia de derechos humanos. Pero no pasa porque también hablamos de una cuestión filosófica, si quieren. Cuando los representantes del mundo occidental definen a los derechos humanos como universales, es porque los suponen así, porque suponen que cualquier persona que nazca en cualquier lugar del mundo debería contar con nuestros derechos para realizar una vida medianamente digna. Pero el problema es, como les digo, que en otros lugares del mundo hay muchas costumbres, hábitos, formas de vida, pensamientos religiosos, pero sobre todo formas de vida en las cuales mentira que se cumplen estos elementos, y mentira que todas las personas en el mundo nacen con estos derechos. Entonces, por lo menos pónganselo en cuestión, porque para repetir en un parcial, ustedes van a poder decir perfectamente, cuando se les tome en el segundo parcial, que entre todas las características de los derechos humanos son universales, porque a todos les corresponden y a todos les corresponden por el derecho a la organización. Eso es una respuesta de parcial. Pero está bueno que ustedes también piensen, ¿no? Entonces pongan en cuestión lo que se les dice, pongan en cuestión los conceptos que parecen dados naturalmente, para entender que no son tan universales como parecen, y que la pretensión de universalidad, de pretender que esos derechos sean universales, no es un gesto necesariamente bueno, porque también atraviesa todas las culturas. En una época de globalización, en una época donde eh, el objetivo de muchas culturas, de muchos poderes, de mucha guita en el fondo, está orientado justamente, ¿no? A globalizar el mundo, a que la cultura sea y la moda sea la misma en todos lados, a que los valores sean más o menos los mismos en todos lados, a que la belleza sea más o menos la misma en todos lados. Bueno, entonces ojo con eso también, porque eso también podría arrasar eh, las necesarias diferencias que existen entre los seres humanos, entre las culturas, entre sus formas de vida. La idea es, la frase que resume, o el eslogan, lamentablemente devenido en un eslogan muchas veces, que resume es la igual, cuál sería el modo ideal para convivir en el mundo, y bárbaro, sería la igualdad en la diversidad. Es decir, tener un piso de igualdad de derechos y de oportunidades, pero dentro de la diversidad que suponen los diferentes grupos humanos, las culturas, las religiones, los modos, los hábitos, las costumbres. ¿Mm? Así que, bueno, Oriana me dice, pero si no todos los países firmaron el pacto para que el Estado proteja esos derechos, entonces no son tan universales los derechos, ¿o no? Bueno, justamente, esa es la pregunta. Primero, no son tan universales, ya les digo, desde lo fáctico, porque no hay una gran una parte importante del mundo que no está suscrita a eso, una parte importante de los estados del mundo que no están suscritos a eso. Entonces ahí ya, digamos que no son universales por una cuestión de pura realidad, de puro sentido común. Pero más allá de eso, insisto, lo que se plantea desde la ONU y desde Occidente es, más allá de las culturas, estos derechos humanos los tendría que tener y le corresponden a todas las personas. Porque cualquiera que nazca en el mundo tiene derecho a la libertad de expresión, a elegir, a vivir, a tener un trabajo digno, a tener una vivienda digna, y podemos seguir una educación, una salud, y todo lo que nosotros podemos considerar como derechos humanos. Cualquiera de los derechos sin los cuales nosotros consideraríamos que es muy difícil vivir, o que es una empresa vivir que no está muy buena. Digo, como le pasa a un montón de gente en el mundo, chicos, chicas. Como pasa a la gente a la mayoría de la gente, que no tiene la mayoría de cosas, ni tiene la mayoría de derechos que dice la ley. ¿Mm? Entonces, bueno, ¿son tan universales? No, no son tan universales. Está buenísima la concepción filosófica por la cual se supone que todos tenemos esos derechos, pero ojo, porque en ese considerar que nuestra filosofía, que le da una determinada
un determinado valor a la vida, a la libertad, a una serie de cosas que fue producto de lo que es la filosofía y el pensamiento y la ciencia occidental, sean las que determinen que todo el mundo tiene que pensar igual, porque no todo el mundo piensa igual. Entonces, ojo también con esto de avanzar con derechos universales para que todo el mundo tenga los mismos valores, cuando en realidad no lo es. ¿Qué digo? ¿Que está bien o que está mal? Digo que es un tema problemático. Digo que yo no sé si grupos religiosos, fundamentalistas o ideológicamente distintos tienen que decir, bueno, sí, tengo que aceptar lo que todo el mundo llama por derechos humanos. Para mí está buenísimo que la gente nazca con la mayor cantidad de libertades posible. Creo que la vida tiene que ser, dentro de lo posible, disfrutada, y para el disfrute de la vida. Se supone que uno puede elegir lo que le gusta, se supone que uno puede tener libertad en sus opiniones, en su forma de pensar, en su forma de vestir, en su forma de creer, porque siempre es mejor. Uno lo entiende como mejor, porque entiende que cualquier forma de orden o de exigencia o de opresión que haya sobre las personas van a hacer que la vida sea un poco más pobre en todos los sentidos, no voy a poder hacer lo que quiero, no voy a poder hacer... Yo lo entiendo así, creo que la mayoría de ustedes también, sobre todo porque son jóvenes y porque eh, necesitan oportunidades y necesitan libertad para hacer de sus propias vidas algo lo más lindo posible. Pero no pensemos tampoco que eso funciona siempre así. Y no pensemos que nosotros tenemos la razón y que si uno le va a decir a otra gente que vive muy de otras formas, con otros placeres, con ninguno, con otras formas de vivir la belleza, el éxito, la fama o lo que fuera que tenemos nosotros, y tengan que comprar este paquete porque efectivamente en otros lugares no se acepta. Bueno, es un tema cultural, es un tema filosófico, es un tema político, pero también es un tema jurídico, porque entonces esos derechos humanos que nosotros vamos a incorporar, repitiéndolos o memorizándolos como algo que son universales, en realidad, en donde se lo piensa un poco, no son tan universales. Es un tema que a mí particularmente me interesa. Otra de las características que tienen, y esto es importante, es un tema que se toma mucho, tiene que ver con que son indivisibles, son interdependientes, lo habíamos dicho, pero hay una característica que es muy importante, que es que no son jerarquizables. ¿Y esto qué quiere decir? Ustedes van a ver, seguramente lo deben haber visto en el colegio secundario, y lo van a ver repetido en diferentes instancias de su vida, hablar de los derechos de primera, segunda y tercera generación. ¿No? ¿A qué responden? Bueno, básicamente responden, los derechos de primera generación son lo que nosotros llamamos de derechos civiles, que son todas las libertades de las que hablamos, libertad de expresión, libertad de... Todas las libertades de las que hablamos, el artículo 14 de la Constitución, si quieren. Claro. Los derechos que otorgó el sistema del Estado moderno, el contractualismo. Los derechos de segunda generación son los derechos económicos, sociales y culturales, que son los que vinieron no con el constitucionalismo clásico, con el liberalismo clásico, sino que con el constitucionalismo social. Acuérdense, al fracasar en parte el liberalismo clásico, el constitucionalismo clásico, no otorgar nada más que libertad, se generó una desigualdad. Esa desigualdad vino a traerles a los ciudadanos y ciudadanas a través, sobre todo, del estado de bienestar, o de una constitución un poco más social, una serie de derechos que tienen que ver con el trabajo, con la previsión social, con el derecho a la cultura, bueno. Ahora leo tu pregunta, Elena. Y los terceros serían los derechos ambientales y del consumidor, que son derechos de tercera generación, son más nuevos en el tiempo, en nuestra Constitución están incorporados recién en la reforma del 94. Por los cuales se llaman derechos difusos en general. ¿Difusos por qué? Porque no le pertenece a nadie en particular, sino que todos y todas somos titulares de ese derecho. Derecho a tener un ambiente sano, por ejemplo. ¿A quién le corresponde? ¿Al que vive únicamente al lado de un río en el que tiran desechos? No, el ambiente sano nos corresponde a nosotros y nos corresponde a todos los que vayan a sucedernos. Porque es un solo planeta, lo están destruyendo. Entonces, bueno, ahora bien, esa distinción analítica, si quieren, esa discusión analítica que hay
nosotros dividimos analíticamente en primera generación, segunda generación, tercera generación, que tiene que ver con lo cronológico. Efectivamente, primero aparecieron los derechos civiles, después aparecieron los económicos y culturales, después aparecieron los derechos difusos, que les decía. Si nosotros consideramos todo eso, podríamos pensar, y esto véanlo ustedes también, lo van a entender, que si uno marca 1, 2, 3, si uno marca un orden de números, de orden, uno está estableciendo un ranking. Nosotros estamos acostumbrados a eso, a que el orden de cómo se nos aparecen las cosas, sobre todo cuando están numeradas, significa un grado de jerarquía. Y efectivamente ocurre que los estados respetan mucho más los derechos humanos de primera generación, o sea, los derechos civiles, que los derechos económicos y culturales. Es más fácil tener, por ejemplo, libertad de expresión o libertad de culto, por lo menos en Argentina, uno puede poner una iglesia. Ahora, no es tan fácil que se cumplan los artículos del 14 bis, de tener un empleo en blanco, de tener un sueldo digno, de participar en las ganancias con la empresa, bueno, no sé, de cosas que sabemos que no funcionan. ¿Sí? Entonces, es mucho más difícil para el Estado otorgar una vivienda sana, tener una salud pública que sea de excelencia, tener una educación pública que sea de excelencia, todas son obligaciones que son importantes y son derechos económicos, sociales y culturales que tenemos, pero es más fácil con los civiles, porque los civiles del Estado en general no tienen que hacer nada, tienen que no intervenir para no obligarte a tener una religión determinada, una opinión determinada, para que no te elijan con quién te tenés que reunir y bla, 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 toda la libertad. Todas las libertades que el Estado debe respetar, no interviniendo. En el segundo tipo de artículos, sí tienen que intervenir. Si vos querés un sistema de salud que sea bueno, tenés que poner plata en ese sistema de salud. Y lo tenés que poner el Estado. Entonces, ojo con la jerarquización. La respuesta que ustedes tienen que dar en un parcial o en un final de esta materia, de cualquier materia que estudie en serio esto, es que no son jerarquizables. Porque si yo respeto nada más primero los derechos civiles, nada más te dejo creer lo que quieras, te dejo decir lo que quieras, te dejo estudiar lo que quieras, te dejo ser de hincha del club de fútbol que vos quieras, perfecto. Pero si yo no te doy una mano para superar las grandes diferencias que hay dentro de nuestra sociedad en cuanto al poder adquisitivo, los recursos que tengo para vivir, las posibilidades que tengo para vivir, y bueno, el Estado no está haciendo nada, ¿no? Le cuesta, porque al otro le cuesta mucho más plata, distribuir la riqueza le cuesta mucho más plata, le cuesta mucho más trabajo, le cuesta mucho más decisiones políticas, en fin. Para nosotros, para la cátedra, en materia de derechos humanos, si no se cumple todos los derechos, no se cumplen. A mí me dejas pensar lo que quieras, entonces me otorgas un derecho o una libertad de pensamiento y de expresión o libertad de culto. Pero estás destruyendo el planeta de carajo, las grandes empresas, o que la economía en sí, o que la chatarra, o lo que ustedes quieran, destruya el planeta. ¿Qué sentido tendría que yo inaugure una perspectiva familiar? Yo soy familiar, no sé cuándo va a durar el planeta. O si no tengo un derecho de consumidor que permita que si todo lo que me venden sea más o menos condiciones. O si no tengo derecho a vacaciones pagas. ¿Se dan cuenta? Por supuesto que hay derechos más importantes que otros. Seguramente muchos de ustedes deben estar pensando, ustedes también. Bueno, no, pero lo primero es la vida. De hecho, todo el tema de la conexión también estamos en lo mismo. Siempre ya me la maduro, por eso son los más importantes. Y en este momento parece que la vida, por la integridad física, para ser una vida digna, porque para qué quiero la vida si me voy a estar muriendo el día, o de tener el lugar, bueno, ¿se dan cuenta? Siempre estamos en esa discusión de cuáles son los derechos más importantes, qué sentido tienen esos derechos importantes, por ejemplo, la vida física y demás, y se va a someter a las personas a vivir en una vida que es prácticamente un día a día, como ocurre en el continente entero. Realmente queda una zona africana, del suburbio, del lugar del Congo, donde va a ser libertad de expresión, libertad de que los horarios van a cargar, gente que no consigue para comer, gente que no tiene un hospital, gente que no tiene una escuela.
entonces, el derecho a la vida, sí, bárbaro, por supuesto, esclavo, el mejor que ahora por lo menos cuando vivimos en los estudios es decidir para las personas que nacen en un lugar pobrísimo, donde continúan, que deciden. No. Por eso les digo que los derechos humanos se entienden por un punto, si no, estoy dudoso. Me quedan 10 minutos, voy a hablar un poquito para hablar un poco de esto, ¿cuál es el titular de los derechos humanos? Nosotros tenemos que pensar. ¿Quién es el titular? Somos todos los ciudadanos, somos todos nosotros los que tenemos los derechos adquiridos. ¿Y quién es el sujeto pasivo? En general es el Estado. El Estado, ¿por qué? Porque los Estados tienen tres tipos de obligaciones. Primero, la obligación de respetar. Eso es de incorporarlo a su normativa. También los derechos normativos. También tiene la obligación de ejercer. Yo lo digo de la normativa, porque ejercer violan. Para que los incorporan, como lo decía antes, cuántas veces en mi alineamiento de su disciplina, o la conversación de la práctica. Bueno, la obligación está también esa es la obligación que es la difícil para cumplir los abogados. Porque no solo incorporar una interna gente, no solo se tienen que proteger esos derechos, sino se tienen que garantizar la garantización o garantía de cumplir todo lo que es una comunidad muy fuerte por el lado sistemas tradicionales, sistemas de planas, sistemas redactivos, los impuestos, así se dan en los países más privados del mundo y donde se dan, son características siempre del Estado. Sí, hay una definición, que así como una definición del derecho en general, no tenemos una definición del derecho tampoco. Vean en el capítulo que hay algunas definiciones tentativas, como ya me habían dicho, todo surgiendo de la base este tema de los humanos surge por la base de hacer los ahora, hubo que remarcar una cosa. Bien, voy a ver la pregunta en este sentido que me lo hizo Oriana, que Estados Unidos es responsable del cumplimiento de los derechos humanos. Pero también es su primer violador. Es que en realidad es lo que es el único que puede violar, digamos, si lo pensamos. Porque obviamente que yo el derecho humano a la asociación de una persona, si la puede no puede estar más con nadie, que la tenga en el fondo de la casa y no puede estar más con nadie. Entonces, llamar eso es lo que es el Estado el que cuando te secuestra está limitando el derecho humano, ¿no? Sí, bueno, lo mismo es también un mecanismo de control externo que permite la intervención cuando esos derechos se violan. Entonces, no existe ningún mecanismo de control, y si lo hay, ¿cuál es? Bueno, ahí está todo el punto. Ese es todo el punto de la materia, así que, porque la evolución que vamos viendo en los seres humanos nos obliga a pensar exactamente en eso. Si el Estado es el primero que viola los derechos humanos, efectivamente, en una dictadura, en un régimen autoritario, y aún en los democráticos, cuando hay alrededor un montón de normas en convenciones en las que estamos sujetos que no se cumplen. Entonces, de otra forma de decirlo es que se viola. Sí hay instancias extrañas, y las vamos a ver. Vamos a ver específicamente cómo cada organización regional o universal, la ONU y la OEA, en este caso mucho más claramente, tienen
distintos dispositivos, distintas instancias para poder nosotros como ciudadanos de alguna de las convenciones, ciudadanos del país que está suscrito a alguna de las convenciones de esos organismos, pedir ante un organismo internacional y tienen tribunales internacionales y demás, que eso se cumpla. Ahora bien, cuando lo veamos puntualmente, eso lleva 2 o 3 clases, de la ONU, de la OEA, ya lo vamos a ver totalmente, no se pongan ansiosos ni ansiosos. Vamos a ver también las limitaciones que se tienen. Si me preguntás, ¿existe un tribunal universal que va a estar pendiente y que tiene el poder en cualquier intervención de hacer valer los derechos humanos en los estados internos? No, eso no existe. Lo que existe son dispositivos con distintos grados de exigencia sobre los cuales se va a poder operar. Voy a poder denunciar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos que acá adentro no están cumpliendo, acá dentro de Argentina, no están cumpliendo ningún derecho. Ahora bien, esos mecanismos van a ver que tienen requisitos, que tienen tiempos, que tienen condiciones que no son tan sencillas como para decir, con eso lo cumplís. De hecho, desde el día que asumió Macri, y Macri lo hizo en serio, desde el día que asumió a través de la Corte Suprema, pero fue por un pedido explícito de Macri, fue muy obvio, se determinó que la Corte Suprema Argentina no tiene por qué seguir de forma obligatoria los dictámenes o las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Eso significa que yo puedo llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por un caso que me pasó acá, la Corte puede determinar que el Estado argentino violó un derecho humano y lo puede obligar a cumplirlo, y resulta que el Estado argentino ya lo considera no vinculado. O sea, es decir, vamos a tener en cuenta, por supuesto, es un tribunal internacional, como hemos reconocido en materia de derechos humanos, pero eso no nos obliga, como sí obligaba en 2015 al Estado argentino a reparar eso. Así que estamos en un momento en que se va a hacer bastante difícil cumplir eso. Bueno, todo ese tema igual lo vamos a ver con mucha más puntualidad. Bueno, me van quedando 2 minutitos nada más, así que bueno, por hoy chicos y chicas, pues, lamentablemente con todos estos entrecortes y demás. Nos vemos el lunes, yo les mando después la invitación. Nos vemos el lunes y el jueves con micrófonos abiertos, o sea, con la posibilidad de que las preguntas que hagan sean lo más concretas posible para no perdernos en largas preguntas que a veces tienen problemitas de redacción, o yo no entiendo, o ustedes no entienden. Si quieren ir haciendo preguntas por el mail, a mí me parece bárbaro, los que no quieren intervenir acá, lo que sea, pero los que no y las que no, me parece va a ser más concreto que puedan abrir cada uno su micrófono y poder preguntar y repreguntar, en todo caso, si evacuamos todas las dudas. Bueno, vayan estudiando, cuídense mucho, tengan un lindo fin de semana. Suerte para todos si ya están teniendo nuevos parciales o los primeros parciales de su vida y son en este contexto. Espero que les vaya muy bien. Sí, me pregunta Ludmila, hoy no llega la modalidad de examen. Entre hoy y mañana seguro van a recibir un mail, estén atentos y atentas, porque van a llegar la confirmación de las fechas, por supuesto, pero además la forma exacta en la que se va a desarrollar el examen. Así que nada, vayan leyendo, suerte en otros exámenes si los tienen, traten de aprovechar dentro de toda la accidentada cursada que estamos teniendo para aprender, que es lo más importante en una universidad, y para ustedes. Y cualquier cosa, bueno, me avisan por mail. Para el lunes y jueves, ya les digo, hacemos clases de repaso general con la participación de ustedes ya hablando, así es, supongo que va a ser enquilombado en algún punto, pero también supongo que va a ser más fácil en otro en cuanto a la evacuación de las dudas. Nos vemos, buen fin de semana chicos y chicas.